Ovidio Martín Castellano, Junta de Coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba, para denunciar acontecimientos que tuvieron sucesos el día de hoy en mi vivienda, en horarios de las 5 de la mañana. Agentes de la policía política, agentes de la Armada y de la mal llamada policía revolucionaria, casi 200, asaltaron mi vivienda, donde simplemente nada más nos encontrábamos mi familia y yo en descanso. Vinieron, asaltaron, a robarnos recursos que realmente nos corresponden por derecho, donde teníamos analizado y en pensamiento realizar en el día 6 un acto con respecto a los Reyes Magos y darle a la población circunvecina que tanto se solidariza con la causa nuestra, a los niños, un refrigerio de algo que realmente esta dictadura de los hermanos Castro por tantos años ha quitado, que es la conmemoración de los Reyes Magos. Esta gente de la policía política penetraron en nuestro hogar, robándonos, que es la razón que realmente andaban haciendo, y se robaron unas 300 y pico algunas libras, más de 300 libras de alimentos que teníamos para los presos políticos en la zona de Oriente cubano, así como también casi $500 invertidos en juguetes que teníamos pensado repartirlo gratuitamente a los niños del vecindario que tanto los necesitan, para que realmente tuvieran un acontecimiento de entrada del nuevo año 2014, para que supieran que realmente tenemos este bienestar para con todos los niños, como lo viene haciendo la Unión Patriótica de Cuba por ya más de 2 años de fundada, y día tras día, en momento tras momento, pensando en el bienestar del pueblo. Fui trasladado y llevado brutalmente hacia la unidad de Micro 9. Allí en la unidad de Micro 9 me llevaron hacia las celdas y me tuvieron allá por un periodo de más de 12 a 14 horas. Y me soltaron, me liberaron hace unos instantes. Es por eso que nosotros, la Unión Patriótica de Cuba, aquí en la zona de Santiago de Cuba, primordialmente, el régimen se siente tan asustado como ellos, hasta el grado que hemos hecho trasladar a Raúl Castro desde la zona de La Habana, donde residen en Occidente, para acá, para la zona oriental, Santiago de Cuba, tener que hacer este acto y pedir realmente al pueblo, tratar de ver de qué manera lo disuade de que realmente no se sumen al trabajo que nosotros venimos haciendo con tanto amor y tanta bondad. Pero hoy la población, mirando este acto vandálico y fascista y de ladrones asaltantes que ellos cometieron en nuestra vivienda, se han hecho eco de solidaridad, sabiendo que lo que se robaron era para los niños que realmente están en la miseria, los niños que a los 7 años le quitan la leche, los niños que realmente ellos están acabando y que viven con hambre, que viven sin ropa, que viven sin nada porque ellos no se lo dan. Y es un despertar que tenemos ya en nuestro lugar, es un despertar en Santiago que ni nada ni nadie nos va a ni ganar ni amedrentar de lo que nosotros estamos realizando por acá, hermanos nuestros. Esto se lo decimos al mundo y se lo decimos con toda la certeza que mirando el susto que tiene la tiranía ya, que está a punto de colapsar, ya no tienen más nada que hacer, porque nosotros saben ellos tan claro que tenemos y obramos con resistencia y con desobediencia, y que no hay nada ni nadie, que estamos dispuestos a entregar nuestra vida por la libertad, si es necesario, haciéndonos eco de lo que dijo José Martí, que la libertad cuesta muy cara y tenemos que resignarnos a vivir sin ella, o de lo contrario, a pagarla por su precio. Y nosotros, la Unión Patriótica de Cuba, estamos haciendo esto, pagándola por su precio. Y estos robos, estas cosas que ellos hacen, no nos amedrentan. Estos robos, estas cosas que ellos están realizando en toda la isla y donde quiera, lo único que hace es fortalecernos, porque es muestra del temor que nos tienen, que nos temen, que saben que estamos aquí, que estamos firmes y que nadie nos va a sacar de nuestra condición de patriota, y que muy pronto en este año van a tener que sentarse a corresponder para con nosotros.
pueblo, y que este año realmente vamos a trabajar duro para acabar ya de una vez por todas con la tiranía de los hermanos Castro y darle al pueblo de Cuba lo que tanto necesita, que es libertad, que es democracia, que es respeto a los derechos humanos. Esta es realmente todo cuanto tengo que decir. Hemos perdido en medio de esta circunstancia bastantes recursos materiales, pero la vida humana prevalece y nuestra condición de patriota prevalece, y nada ni nadie nos va a sacar de esta posición.